junto con cada uno de ustedes y viendo la unidad de la iglesia, en la iglesia, como hemos estado aprendiendo, seguimos gozándonos en reconocer que necesitamos estar alertas, atentos en nuestra vida para saber cuál es nuestra unidad en la iglesia, ¿verdad? Porque somos un cuerpo en Cristo, ¿no es cierto? Yo compartía con ustedes la vez anterior acerca de este tema, un cuerpo en Cristo, y en medio de esta serie, la unidad en la iglesia, hoy voy a compartir con ustedes la segunda parte de ese tema. Algunos estuvieron aquí, algunos otros no, pero brevemente quisiera recordar algo importante, que dentro de cada uno de nosotros debe de existir la honestidad, la sinceridad. Yo le decía en aquella ocasión que para nuestra vida siempre es un reto el hecho de que Dios confronta nuestra vida. ¿Y quién nos confronta? ¿Quién le dije? Dígalo fuerte. Dios nos confronta, Dios nos enseña, Dios nos muestra el camino a seguir. Y gracias a Dios por su amor y su misericordia, que nos lo muestra de una manera con paz, de una manera tan especial también en bendición. Y ahí tú y yo debemos de valorar esto. Quisiera una vez más que inclinaras tu rostro, inclinemos nuestro rostro y pongámonos en las manos de Dios. Señor, gracias. Gracias una vez más, Señor Jesucristo. Y en tu nombre en esta hora, al acercarnos a ti, podamos, Señor, alzar nuestros ojos, ver tu rostro, ciertamente siendo transformados, siendo guiados a través de tu palabra, y queremos ponernos en tus preciosas manos. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor, y te rogamos humildemente, Señor, que tengas a bien en esa enseñanza que nos das, en tu amor y misericordia podamos ser entendidos, Señor, podamos recibir de ti y nuestros pensamientos sean ordenados, sean guiados y en tu sabiduría, Señor, seamos, Señor, cada día. En ti estamos en esta hora. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pues si usted recuerda, quisiera que abriese su Biblia, por favor, en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 20 al 23. En aquella ocasión leímos estos versículos. Y al mismo tiempo, si puede ir apartando ahí la siguiente cita que vamos a leer en esta segunda parte de Un cuerpo en Cristo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya está listo? Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Dice así, ¿lo tiene? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el versículo 23 dice de la siguiente manera, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. 1 Corintios 1:10. Dice así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lea fuerte conmigo este versículo de 1 Corintios 1:10. Todos juntos una vez más. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo le hablaba en aquella ocasión de 4 aspectos importantes que nos iban a llevar, pasos a considerar en nuestra vida para valorar, para entender, para reconocer la importancia de ser un cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿no es cierto? El cuerpo está dividido
Y había una pregunta muy especial que le hacía y me habían hecho después de varios temas tratados acerca de esta unidad. En la iglesia hay unidad. Aquí en la iglesia local, en Fontana, ¿hay unidad en la iglesia? Y yo le decía a usted en esa ocasión que yo respondí, ¿por qué me haces esa pregunta? Porque supuestamente, o no digo supuestamente, realmente debemos estar en unidad, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, descubrir que no estamos en una unidad completa. La predicación de la palabra de Dios nos ha llevado a un encuentro con Cristo día con día, hermano. Y especialmente en este tema. La unidad de la iglesia es muy importante en cada uno de nosotros para que podamos ver como creyentes, como hijos de Dios. Porque la pregunta se nos hace muchas veces y muchos tiempos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Todos decimos amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos decimos amén. Pero estamos considerando la unidad de saber como Cristo en aquella ocasión, en esa oración especial. Cuando le mencionaba en esta última vez que practicaba con usted de esto, que el mismo Señor Jesucristo estaba en esa petición, sabiendo lo que le iba a acontecer, pero Él estaba seguro de lo que Él era en Dios. Y al mismo tiempo, ese ruego que le mencioné, y hoy se lo voy a recordar, que no nada más es una petición de angustia o de desesperación o de ayuda, sino una petición en la cual tú y yo debemos de estar atentos a ver si realmente esa exhortación a la unidad de nuestras vidas nos muestra lo débiles que somos, las debilidades que atravesamos, incluso la falta de atención para escuchar la voz de Dios y obedecerle, porque ese ruego del Señor Jesús en aquel lugar estaba siendo muy claro. Padre, todo el capítulo 17, si usted lo ha leído con calma y lo han establecido en otros temas básicos de la vida del Espíritu, donde el mismo Señor Jesucristo estaba dispuesto a entregar su vida por ti y por mí, a darlo todo, obedeciendo al Padre. Y en medio de esa debilidad, Él dijo, Señor, aquí está mi vida y hagas tu voluntad y no la mía. Conforme a tu propósito, Señor, aquí estoy. Ese ruego que nos lleva también a establecer la vida que en la unión, pues hay paz. Y le mencionaba en aquella ocasión que si no hay paz, entonces hay conflicto, hay guerras, hay pleitos. Y hoy, en esta área determinada a introducirnos de una manera muy específica, a descubrir si realmente quiero estar en unidad, en un mismo cuerpo en Cristo o no. Y quiero decirle que en la actualidad en la misma iglesia hay muchas divisiones, pero no hay muchas, solamente hay dos, diga conmigo dos. O somos nacidos de nuevo o no. ¿Somos hijos de Dios o no? La vida que el Señor Jesús nos da es descubrir en ese aspecto importante a considerar cuando primero le decía el alcance de esa oración de Cristo. En aquel lugar, en ese monte, diciéndole, Señor, hacer tu voluntad, tú has dado a mi vida hoy lo que te ha placido, y soy uno en ti, y ellos uno en nosotros. Aquello que genera y sostiene nuestra alma para meditar de verdad si estamos en esa unidad. Y el alcance le decía que no es algo que solamente puedo ver aquí, aproximarlo y tomarlo, no. Porque desde el Señor Jesús y mucho antes en la creación, el Señor nuestro Dios ya lo había predeterminado para ti y para mí. Y es una salvación tan grande para que en esa segunda determinación de nuestra vida y importante, dice, yo en ellos y tú en mí, y el lugar importante en el que las pruebas que enfrenta nuestra vida, en una vida constante de camino con el Señor, podamos descubrir que somos grande bendición en sus manos. Que es por su amor y misericordia que nuestra vida diaria hoy tenga ese alcance de la unidad en Él, siendo un solo cuerpo. Porque ese alcance de la unidad y las pruebas que tú y yo enfrentamos día con día, nos muestra nuestro Dios cuán fiel es Él. Y si Él es fiel, nosotros debemos de ser fieles.
Y si esa bendición en el Señor, en la cual tú y yo fuimos llamados a su comunión en Cristo Jesús, nuestro Señor, volvemos a la pregunta, ¿está Cristo dividido? No. He aquí que Pablo también en ese ruego, en lo que había sido revelado a su vida de parte del Señor Jesucristo y en su peregrinar, transformó completamente su vida. Ese ruego también él se compromete a decir, Señor, porque somos llamados a ser uno en ti, como tú en el Padre. Porque en esa oración tan especial también, al descubrir que la revelación más importante es que la iglesia sigue queriendo dividirse, sigue queriendo tomar las cosas en su propia opinión, como a él le conviene o a ella le interesa. Tú y yo debemos de estar de acuerdo para que la demanda de la exhortación a ser un cuerpo en Cristo, en su palabra que nos determina que esa exhortación de fidelidad me va a llevar a un encuentro especial para hacer, actuar, cumplir. Ese ruego que se compromete el Señor Jesús no nada más a ejercerlo en una oración que quedó nada más ahí, sino que alcanza nuestras vidas hasta el día de hoy. Y el día de mañana cuando le veamos cara a cara, tal cual es. Ese ejecutar, ejercer, practicar, también nos lleva a prepararnos para producir una vida en Cristo. Una vida en la que tú y yo fluimos cada día. Porque si entendemos bien qué es la unidad en Cristo, ¿verdad? La unidad en Cristo es que Él es el todo, Él es el centro. Y por eso le digo que no hay muchas divisiones, solo son dos. O somos o no somos un cuerpo. Tenemos una vida en Cristo o no la tenemos. Porque aquí que incluso las palabras de muchos predicadores en la actualidad manifiestan una unidad, quieren dirigir a la iglesia a una unidad, pero solamente con el propósito de ser beneficiados a sí mismos. Solamente con el propósito de cumplir solamente lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa. No el propósito de Cristo al verse ahí en ese lugar y valorar ese momento, ese tiempo, ese ruego en el Señor. Hoy vamos a entrar y ahondar más en todas aquellas bases mediante las cuales la unidad en el cuerpo de Cristo genera y sostiene nuestras vidas, sostiene nuestras almas, de manera que cada uno de nosotros somos firmes, establecidos en la palabra que Dios nos ha dado. Desechando la división, porque este es el tema a tratar. Si estamos en un mismo cuerpo, en Cristo, y al mismo tiempo en una comunión con el Padre, nuestro Dios, ¿qué le hace pensar que usted y yo podemos hacer lo que queramos? Déjeme preguntarle, cuando el Señor Jesús oró y vimos esa expresión clara al decir uno, como Él es uno en el Padre, nosotros seamos uno en Él. ¿Qué tan grave puede ser para Dios el hecho de que haya división? ¿Cómo Dios califica las divisiones? Y hablar de división es aquello que quieres separar, apartar, no para un fin común específico de bendición, no. Aquella división en la que es grave el hecho que la causa y la respuesta es un conflicto que enfrentamos hoy mismo en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Conflictos que causan división. Y necesitamos ser entendidos. Pedirle al Señor que encender nuestro discernidor, permita tomar también en nuestra vida el poder de Dios y ser guiados como Él quiere. Porque conflictos hay siempre, ¿sí o no? Yo le hablaba de un ejemplo muy específico cuando existen personas que quieren ser partícipes de una unión. Y algunos de ustedes formaron parte o forman parte incluso en su trabajo de una unión de trabajadores, donde sus derechos están siendo cubiertos, ayudados, protegidos con un fin común. Porque al pertenecer a esa unión, tú puedes tener un beneficio, una ventaja. Pero hay aquellos que han tomado parte de un beneficio arbitrariamente y quieren utilizar la unión sin de verdad saber que es un beneficio que requiero. Tomarlo a mi conveniencia porque esto es lo que yo quiero. No me importa qué piense la unión.
Entonces es ahí a donde cambia el principio y empieza el conflicto. Porque esa es una unión que el hombre ha especificado. Yo le decía de ese ejemplo especial donde la Organización de las Naciones Unidas, que siendo una parte federal del gobierno que ayuda a luchar por los derechos humanos, le decía en ese momento que al estar estudiando para recordar esto, esta Organización de las Naciones Unidas ha luchado por aquellos que han estado en guerras, aquellos que pueden ser libres, pero incluso sus estatutos, sus normas, sus reglas han quedado obsoletas porque ya no saben qué hacer con el terrorismo, con el narcotráfico. Han sobrepasado aquello que ellos han establecido. Esto es el hombre. Queremos llegar juntos a lo que es el cuerpo de Cristo, porque aquí no hay leyes humanas. Aquí no hay dogmas de hombres. Aquí no hay estatutos establecidos por las personas. Aquí hay un solo amor y un solo mandamiento que proviene solamente por la gracia y el amor de nuestro Dios y Padre Celestial. Y que a través de Cristo Jesús lo ofreció para que tú y yo podamos y seamos entendidos, enfrentemos las divisiones que son causa de pecado en nuestra vida. Y esas leyes y esas normas de bendición que Dios estableció no son obsoletas, pero sí nos confrontan al pecado. No para que caminemos conforme a lo que pensamos o creemos, defendiendo estandartes, estatutos. No, para que seamos confrontados, enfrentándonos precisamente a aquello que nos estorba y seamos fortalecidos y podamos recibir bendición, paz. Porque si estamos en un cuerpo, mencionamos también, y se los recuerdo, hay paz. Y donde hay paz, hay amor. Y donde hay amor está Dios. Y donde está Dios, nada falta. Ahí es a donde tú y yo debemos de actuar al mismo tiempo cuando Él nos está dando la respuesta a lo que importantemente estamos confrontando, enfrentando hoy. La responsabilidad recae en ti y en mí. En medio de cada uno de nosotros que hemos sido llamados hijos de Dios, creyentes, donde cada uno de nosotros al participar en la unidad en el cuerpo de Cristo resalta aún más el saber que tú y yo no debemos de ser causa de división. Y no solamente por lo que a veces hemos enfrentado en nuestras debilidades humanas, sino importante, básico de lo que Dios ha establecido. Porque el amor de Dios es perfecto. Porque su salvación ha sido mostrada solamente y dada por su gracia y misericordia. Y tú y yo no tuvimos que hacer nada, no lo merecíamos. La seguridad presente, pasada y futura. Si tú lees un poquito antes, ahí en 1 Corintios 9, cuando dice, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Esta causa es una promesa soberana, inmutable de Dios. No cambia. Para que cada uno de nosotros como creyentes tengamos la plena seguridad que la gracia de Dios que ha sido expresada a través de esa cruz y esa resurrección de vida, hoy tú y yo tengamos la entrada a la vida eterna, siendo libres, salvos. A una vida no solamente que ha pasado, porque hemos cometido muchos errores, ¿sí o no? A una vida presente en la que tú y yo estamos valorando hoy y avanzando un paso más en el camino de la salvación. Y no solamente en este presente, porque su palabra dice es ayer, hoy y siempre, para siempre. Permanecer salvos, seguros en la gloria que es futura en Cristo. Y esto es muy importante, hermano, porque tú y yo, de verdad, si caminamos en unidad, en un mismo cuerpo en Cristo, podamos ver ese camino de santidad, ese camino en donde tú y yo estamos en ese cuerpo, que siendo muchos miembros, todos somos uno en Él, importantes para Él. Esta iglesia en la que tú y yo, lo expresa la palabra de Dios, Pablo allá a los Efesios, si quieres anotarlo, te lo leo, donde Efesios 5:25 habla de amar a vuestras mujeres, maridos, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella,
Para entender tú y yo que en esa unidad, en ese camino de bendición, podamos ver la mano de Dios para santificarla, dice el versículo 26. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo en una iglesia gloriosa, de grande bendición. Y ese llamado es eficaz. Ese llamado de la palabra de Dios me dice por la cual tú y yo fuimos llamados. Así dice ahí en su palabra. Romanos 8:30 dice porque ya los predestinó. A estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Dios sí es quien llama y da la comunión a través de su Hijo, siendo uno en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice su palabra. Este es el mensaje que se nos anuncia. Esta es la luz que ha venido al mundo y no hay ningunas tinieblas en Él. No se puede esconder nada, hermano. Podamos engañar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro padre, a nuestra madre, a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo. Podrás engañarlo, pero a Dios no lo engañamos. Si decimos que tenemos una comunión con Él, ¿por qué andamos en división? La palabra sería, ¿por qué seguimos en tinieblas? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué no practicamos la verdad? ¿Por qué no vivimos en la verdad? Porque Él dice que Él no cambia. Si decimos que tenemos comunión con Él, también andamos nosotros en la luz y su comunión es en cada uno de nosotros cada día. ¿Qué pretende nuestra vida cuando queremos usurpar el lugar que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros? El lugar que nos corresponde, no el que nosotros queremos tomar. Cuando dijo el Señor Jesús en esa oración en el capítulo 17:10 de San Juan, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos, ya no estoy en el mundo. Nos da la seguridad, la confianza, diciendo, ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, y esa oración decía, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tenemos como ejemplo el propósito de Dios en aquella primera iglesia, en la iglesia primitiva. ¿Será muy difícil estar en un cuerpo? ¿Estar en unidad en Cristo? Honestamente, dígame. Para algunos sí, pero yo le digo, no es difícil. ¿Saben? Nosotros lo hacemos difícil. Cuando el Señor Jesús asciende, después de ese gran día de resurrección, y tú y yo podemos tener camino y vida al Padre, el poder de Dios fue solamente sujeto a aquellos que quisieron obedecer y estar juntos, unánimes, en un mismo espíritu. No te vayas, no se vayan, les dijo, quédense, porque vamos a estar juntos y recibiremos poder. Hechos 2:46 y 47 lo describe claramente. Estar en la unidad no es difícil de realizar en nuestras vidas, porque a través de su palabra compartían ellos juntos y con alegría y sencillez de corazón alababan a Dios. Así claramente dice su palabra, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hay gente que en la actualidad dice, y escuché un comentario a través de esto diciendo, bueno, pues no todo el tiempo es vida y dulzura, también hay su salecita. También uno puede ser el chivito que pica. Lo único que era es claro y específico ahí, escuchar decir que estaban, ¿qué? Siendo sencillos. ¿Qué tan difícil es eso, hermano? Alegres. Y creo que ahí específicamente menciona que no era una alegría ficticia o de apariencia. Porque vaya que el Señor ha tratado con nosotros en la apariencia. Apariencia de fe.
apariencia de cada uno poder mostrarnos amables, de verdad. Ellos eran sencillos de corazón. ¿Qué hacían juntos? ¿Qué hicimos juntos en esta noche? ¿Qué estamos haciendo juntos en esta hora? Siendo partícipes de la bendición de Dios, alabando al Señor, recibiendo de su vida, recibiendo de su pan. Y el Señor, dice ahí, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si no estamos en esto, hermano, lo contrario de esto que es fortaleza, vida, paz, se convierte en algo débil. Y que aún muchos se menosprecian a sí mismos. Y no solo con nosotros mismos, sino que también con la doctrina que Dios ha especificado ya claramente en su palabra. Hay quienes se han atrevido a decir, estás mal, están mal. Y aún así muchos en esa decisión prefieren irse en vez de aclarar la situación. En esa debilidad, predicas una cosa, pero hablas otra. Y vino como ejemplo porque se confirma la palabra cuando estaba viendo este tema. Viene la opinión de saber que por qué muchas veces la gente se conduce en esa desunión. Se conduce en lo único que provoca a su vida el querer hacer un cambio y no hacer la voluntad de Dios. Y que el cambio Él lo ejerza en nosotros. ¿Quién hace el cambio, hermanos? Dice la palabra de Dios que nosotros de verdad estemos perfectamente unidos. Esa era la petición del Señor Jesús. ¿No es cierto? Y aquí Pablo está describiendo para que el Señor, en cada uno de nosotros, hermanos, el nombre del Señor Jesucristo, sean una misma cosa y haya entre nosotros un mismo sentir. Y que no haya divisiones. La idea básica aquí importante es saber que muchos hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios pues separados, divididos. Estamos buscando cómo ser una unidad en Él. No sabemos cómo, pero es como aquel rompecabezas, aquello que ha sido roto, ha sido separado, ha sido apartado. A fin de cuentas el Señor es el que lo va a unir, lo va a enseñar, lo va a guiar, para que no volvamos a quedar divididos, para que podamos ser uno. Romanos 16:17, anótelo. Varias citas vamos a leer aquí, pero si a usted le gusta anotar, anótelo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y he aquí que hay muchos que lo toman diciendo, bueno, ¿cuál es la doctrina? ¿Qué estamos hablando hoy, hermano? ¿La verdad o mi verdad? ¿La verdad de Dios o tu verdad? Estamos hablando la verdad de Dios para que tú y yo de verdad observemos y aprendamos juntos. Y aquello que el hombre ha pretendido dividir, desunir y debilitar, tú y yo podamos ser formados, transformados, reparados, entendiendo a quién honramos. Levantando nuestros ojos, ¿a quién? A Dios, a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe el Evangelio. Hace unos días estábamos en esa unidad, hermano. El grupo de liderazgo de esta iglesia junto con nuestros pastores orando al Señor, recibiendo la confirmación que si no es a través de su gobierno de Él y en su manera como Él quiere, unidos en Él, podamos de verdad ser esa unidad en el Señor y ver la gloria de Dios. Porque la obra es perfecta y es de Él. Como dijo Pablo aquí, para que nos comportemos y vivamos la vida de Cristo. Porque Él está ausente o está presente. Pablo estaba ausente de ellos.
mientras expresaba estas palabras a los filipenses. Pero Dios está presente, Él está aquí. Él conoce nuestros corazones. Él conoce en cada uno de nosotros de verdad si esas divisiones están siendo lo peor o están provocando aún más una desunión que una vida de unidad y de paz en un cuerpo que es el Señor Jesús. Las divisiones, por supuesto, son lo peor, ¿sí o no? Pero la unidad, por lo contrario, es lo mejor. Y déjeme decirle que en la reunión de hoy podemos reunirnos a algo más de lo que el Señor le agrada, a algo más en lo que el Señor quiere hacer y no lo que pretendamos hacer. Porque si pretendemos agradar a Dios, acuérdese que pretender es tratar de pensar sin entendimiento tal vez o sin conocimiento. Pero vaya que Dios nos ha estado revelando su palabra, nos ha estado dando el conocimiento para que tú y yo podamos ver las razones por las cuales somos confrontados en esta hora y verdaderamente una y otra vez repetírselo en esta hora. Un cuerpo en Cristo, en la unidad en la iglesia. ¿Qué sigue de esto? La palabra de Dios también nos dice ahí en 1 Corintios, vaya, capítulo 11, versículo 17. Pablo hablaba ahí a los corintios. Aquí había algo peor, tal vez, y ahí lo menciona en su palabra claramente. Pero al anunciaros esto que sigue, dijo Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Qué dice ahí? Sino para lo peor. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Esto le fue avisado a Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué respuesta les dio? Y lo creo. ¿Qué es mejor o qué es peor? Aquí en ese primer lugar dice cómo nos reunimos en la iglesia. Quiero decirle que si Dios, que lo conoce todo, la unidad que en la iglesia hay hoy y debe haber hoy en día, nos permita ver al mismo tiempo cómo luchar juntos contra el pecado, contra la adversidad, contra aquello que en mi mente existe. Yo le decía que puede acercarse al pastor, acercarse a nosotros y decirnos, hermano, eso no está bien o eso no me agradó, o explíqueme, ¿cuántos se atreverían a hacerlo? Me dijeron, bueno, porque no estaba el pastor, pues lo dijiste, ¿no? Aquí está el pastor. A decirle directamente, hermano, me parece, no me parece. ¿De acuerdo? ¿Sí es cierto, hermano Guillermo? ¿Podemos acercarnos libremente? Claro, ¿por qué? Porque como iglesia de verdad debemos unir fuerzas para decir qué es lo que te está afectando, qué es lo que te está estorbando, qué es lo que me está provocando división. Y he aquí que la respuesta, el medio que la iglesia, Pablo está confrontando a aquella iglesia, exhortándolos a la unidad, es para que despertemos juntos y luchemos en ese amor de Dios. Porque es un solo amor, no ha cambiado, lo ha dado todo. Cristo mismo nos enseña y nos muestra que la lucha y la enseñanza cada día en la iglesia que se divide. ¿Qué pasa cuando la iglesia se divide? ¿Qué pasa cuando la familia se divide? ¿Qué pasa cuando tus pensamientos no son firmes y hay división? El mismo Señor Jesús se los dijo, los pensamientos de aquellos solamente quieren atreverse a honrarse, a buscar de sí mismos, pero le dijo, todo reino dividido contra sí mismo, Mateo 12:25, usted lo sabe, es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. ¿Es claro el Señor Jesús o no? Y Pablo estaba dando instrucciones constantemente a la iglesia. Fíjese que cada uno de nosotros debe de uno estar alerta de verdad, a estar en la unidad. Y Dios está haciendo cambios importantes en medio de la iglesia, porque Dios quiere una iglesia santa.
sin mancha ni arruga, porque sabemos a quién servimos, porque sabemos en quién confiamos, dice su palabra, porque sabemos en quién hemos creído. Tito fue enseñado, vaya conmigo por favor, Tito capítulo 3. Dios dio a través de este hombre instrucción para que no hubiera división, porque siendo la palabra fiel que dice el Señor y que está palpándose en nuestra vida fresca, estemos firmes, entendidos, valorando el tiempo. Capítulo 3, versículo 8 de Tito. Dice que cada uno de nosotros, desde el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instéis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10, ¿qué dice que tenemos que hacer con aquel que causa división? Al hombre que cause divisiones, después de una otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Tenemos que hablar con la verdad? Esta instrucción fue clara de parte de Dios, para confrontar la división. Y dice ahí que no nada más le dijeron, ok, estás fuera, vete. No, ¿qué dice? Lo enseñaron. ¿Qué dice? Lo amonestaron, le exhortaron, le hablaron. Tuvo la capacidad de expresarse y aquellos, aún no queriendo hacer la voluntad de Dios, quisieron mantenerse en esa división. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron desechados. Eso debemos de entender y evitar. Que cada uno de nosotros, así como Pablo, orando y pidiendo a todos que comprendieran estas verdades, porque el Señor que nos escogió desde el principio de la creación y las responsabilidades que tú y yo tenemos como creyentes, podamos de verdad ver la unidad que es Él cada día claramente, porque su palabra viene, nos abre nuestros ojos y podemos ver más allá. Si estoy de verdad en el camino correcto, si estoy de verdad que en la palabra siendo confrontada hoy en mi vida haya una transformación. Tenga la libertad que en mi espíritu haya esa unión. La unidad del espíritu que el creyente debe de promover cada día es que edifique su vida, que edifique en su alma, que edifique el corazón. Porque quiero decirle que en muchas ocasiones tú y yo hemos sido causa de que muchos tengan división en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Tal vez porque no nos atrevimos a decirle. Tal vez porque por respetar demasiado, no, pues cada quien su religión, como se nos ha mencionado. No, aquí la vida de Cristo es una y Él no cambia. Él es perfecto. La unidad del Espíritu, teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo pensamiento, nos muestra ser de verdad en ese ruego, andar como es digno de la vocación en la que hemos sido llamados. Vaya por favor a Efesios 4:1. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que buscar cada día? Pablo les habló a ellos, porque aún él dijo, yo pues, versículo 1 del capítulo 4 en adelante, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. ¿Somos llamados sus hijos? ¿En un mismo cuerpo? ¿En la unidad de la iglesia? Para que vivamos, ¿qué dice el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, acusándolo, criticándolo, señalándolo. ¿Qué dice ahí? En amor. ¿Y cómo es en amor? Como aquel que quiere proteger y de verdad ayudar y ser bendición. Un mismo cuerpo, dice. El versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. No cambia porque Él dice que es un Señor, una fe, un bautismo,
un Dios y Padre de todos nosotros, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí quiere decir que no dejó afuera a nadie. Pero en ti, en mí está hoy de verdad el que podamos entender que nuestra responsabilidad, que es la base en la unidad en la iglesia y no haya división, es precisamente ahí el alcance de nuestro Señor Jesucristo en esa oración que le decía, orando al Padre. En amor, un amor ilimitado, un amor por cada uno de nosotros y que nos conmueve de verdad a valorar lo que tenemos en nuestra mano. ¿Y qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuántos traen su espada? La trae de adorno ahí nada más, escudriñando, buscando, pidiéndole a Dios dirección y viendo los cambios, palpando cada uno de ellos. Pablo fundó la iglesia de aquel lugar no solamente porque le conmovía a aquellos hombres y la salvación del Señor Jesús y de nuestro Dios para aquellos. No, Pablo enfrentaba aún el padecimiento y el sufrimiento y lo único que le pedía es que no fueran simpatizantes, sino que fueran reales, que obedecieran a Dios, que no permitieran que entrara la división, que pudiesen tomar las decisiones correctas, que pudiesen vivir en un ministerio irreprensible, en que cada uno de nosotros como creyentes necesitamos darnos una y otra vez cuenta cuánto estamos obedeciendo a Dios. Porque se nos ha dicho, cuánto lo obedeces, así lo amas. Y mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y siendo llamados sus hijos, hoy también como creyentes necesitamos obedecer a Dios lo que Él nos manda. Fieles en unidad, con respeto, con libertad, como deber en medio de la congregación, en medio de tu hogar, en medio de cada uno de nosotros, pues somos miembros de un solo cuerpo, en la unidad que Él es completa. Y le vuelvo a repetir, no hay más que dos divisiones. O somos nacidos de nuevo en el Señor y viviendo como el Señor quiere o no. Esto es muy fundamental. La relación entre las personas nos lleva al inicio, como Pablo exhorta, de verdad a una unidad directa. Hermano, voltea a la derecha, a la izquierda, dile a tu hermano, a tu hermana, estemos en un cuerpo. Seamos un cuerpo en Él. Si regreso a un capítulo anterior ahí del libro de Efesios 3:14, le voy a decir, por esta causa doblo mis rodillas, dijo Pablo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. No hizo acepción de personas, ¿verdad? Donde toma nombre cada uno de nosotros, en el cielo y en la tierra. Para que cada uno de nosotros vivamos, dice el versículo 16 de Efesios 3, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ¿qué dice el versículo 18? Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y dar a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Necesitamos conocer más del Señor? ¿De saber en dónde estamos? ¿A quién servimos? El saber que cada uno de nosotros como santos, conocer el amor de Cristo, de verdad rompe con todos los moldes, con todas mis ideas, con todas mis propias opiniones, y me dice el Señor, yo soy contigo, yo estoy en ti. Tú y yo somos uno como soy uno en el Padre. Aquí es dar a conocer precisamente esa vida de bendición, de plenitud, sin división, sin confrontación. Y Dios nos da las herramientas. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué podemos hacer tú y yo, hermano, para evitar o para luchar contra aquello que está provocando la división y no ser parte de un cuerpo? Vamos a Efesios 6:10.
Él nos da las herramientas y las armas para señalar los deberes de vivir en la unidad en Cristo, en un mismo cuerpo. Efesios 6:10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice el versículo 11? Lo que tenemos que hacer es de verdad ser revestidos de la armadura de Dios, ser revestidos de su palabra, ser revestidos de ese entendimiento. ¿Qué dice ahí? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes en la unidad y amando de verdad hasta nuestros enemigos, vistiéndonos de su amor. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿A quién pretendemos engañar, hermanos, si no hablamos la verdad? Y vestidos con la coraza de justicia, la justicia que es de Dios solamente. Calzando nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y he aquí que nos está dando una pauta más. Orando en todo tiempo. ¿Qué dice ahí, hermano? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Necesitamos velar. Necesitamos pedirle a Dios gracia. Necesitamos pedirle a Dios que hable a nuestro corazón. Para que podamos estar prestos, para que podamos estar dispuestos, siendo auténticos. Nacidos de nuevo, hijos de Dios. Que aunque muchos sabemos que dentro del cuerpo no es la misma función, pero el valor es grande e importante para Dios. Todos los dones espirituales, y vaya que eso se nos habló claramente la semana pasada. ¿Usted lo recuerda con nuestro hermano David? Nuestro hermano de Houston. De la manera en que Dios utiliza los dones. Y el encuentro con el Señor Jesús está ahí. Para que tú y yo sirvamos. Y es muy importante que resaltemos la base que es importante. La comunión en la iglesia, siendo uno en Cristo, requiere una comunión de verdad, honesta, sincera, sublime, entendida. Una comunión que no se refiere solamente a un compañerismo. Una comunión que denota como el Señor Jesucristo, que lo dio todo. Él no dijo porque me van a servir y me van a obedecer. No, lo dio todo sin esperar nada. Por una salvación tan grande, por amor. Para compartir que en cada uno de nosotros la participación de la palabra de Dios y que quita toda división, nos permite ver e incluirnos como personas, no en una religión, no en una tradición, sino en una vida completa, en una vida firme, viendo la gloria de Dios, hermano. Porque le mencioné, y ahorita puede ser recalcado en esta área, que si no es entendida, entonces es en su propia opinión. Y que si no es verdadera, entonces se convierte en fingida, hipócrita. Y que si no es honesta, entonces se extiende aquello que es falso. Y no debemos de dejar de advertir los peligros que hay y amenazan a la iglesia. Estar alertas, Dios nos pone para que dejemos en claro que ese peligro que está amenazando a tu vida hoy solo requiera el poder de Dios, esa transformación. Necesitamos entender su voluntad, hermanos. Necesitamos conocer de Él. Una comunión sublime. ¿Y qué es aquello sublime? Que siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, se despojó de sí mismo y lo dio todo. Una comunión que después usted lo puede leer en su casa y se lo dejo ahí para que le ponga una observación. Solo lea la primera carta de Juan.
para que cuando son establecida la comunión y los requisitos para mantener esa comunión, tú y yo podamos estar firmes en la esperanza que es en Cristo. En la esperanza en la que un día le veremos cara a cara, tal cual es. Una vida en el Espíritu que testifica a Jesucristo día con día, para que ya sea que vivamos, dijo Pablo, que muramos, del Señor somos. Y esas son cualidades que fomentan nuestra vida. Con humildad y mansedumbre mencionamos, soportándonos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Mostrando a cada uno de nosotros el exhortarnos a vivir una vida en unidad, no con división o separación, esto sí lo hago o esto no lo hago, esto me conviene o esto no me conviene. ¿Qué Dios dice? Camina, sírveme, yo estoy contigo. ¿Y qué dice? Habla, que tu siervo oye, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que seamos perfectos, dice su palabra, en unidad. ¿Nos leíamos al principio? Para que esa unidad en la que el mundo pueda conocer que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Una misma mente, un mismo parecer. Hoy, las decisiones que podamos tomar como grupo de personas uniéndonos en esta verdad, no en una creencia pasajera, sino una realidad, en una vida práctica en nuestro corazón, podamos ser aquellos que con convicciones firmes podamos vivir con conductas y principios que Dios muestra día con día. Y muchos de los que habían creído en aquel tiempo eran de un corazón y una alma, dice Hechos 4:32. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino todo lo tenían en común, todas las cosas. Para que actuando en esa libertad y viviendo en esa fuente inagotable que es de bendición de Dios, tú sabes que Él es, y le recuerdo, como aquel grupo cuando le mencioné, muchos recibieron la herencia que les correspondía, como el pueblo de Israel. Pero a uno les dijo, a un solo pueblo, yo soy tu herencia. Y Él lo es todo. Solícitos, guardando la unidad, sirviendo en el vínculo de la paz. ¿Sabe? Como cristianos, si somos cristianos, honestamente, verdaderamente, debemos de ser solícitos en trabajar, en mantener, esforzándonos, buscando la alta prioridad. ¿Qué es? Si hay algo importante, aún todavía hay algo más importante. Y esto no es fanatismo. Esto no es porque así tengo que predicar. No, hermano, es la realidad, es la palabra de Dios, me permite ser uno en Él y no hay división. Puedo caminar y ver la gloria de Dios constantemente. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Con usted lo creo y de esa manera tú y yo vivimos en nuestras diferentes facetas la bendición de Dios día con día. Y Dios proveerá y así añadirá cada día a los que han de ser salvos. Que no seamos piedra de tropiezo, que no seamos la casa de división. Y es personal, porque la decisión está ahí en tu corazón y en el mío. Porque tu comportamiento como creyente es de verdad proteger esa unidad. Algo que me llamó muy claro desde el principio, conociendo este mensaje de la palabra, confrontándolos y comprometidos con la verdad, es de que de verdad seamos ese apoyo, guardándonos la espalda, cuidándonos, no de nosotros mismos, porque hay lobos rapaces que quieren presentarse como ovejas y destruir y causar división. Si somos uno en Cristo, somos bienaventurados. ¿Sí o no? Si somos uno en Cristo, tenemos paz. Y las buenas nuevas de salvación nos permiten ser ese eslabón, esa cadena, para ser bienaventurados. Llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo soportó mucho a las personas. Pues no crea que lo trataban bien. ¿Nos podrán tratar bien a nosotros? ¿A cuántos de ustedes les han dado la espalda tan solo por decirles en amor?
busca de Cristo. En Él no hay división. Él es uno y tú y yo podemos ser uno. Tampoco lo soportaban porque cuando hablaban la verdad, ¿qué pasa? Cuando nos hablan la verdad a los hijos de Dios, nos humillamos. Pero si no somos hijos de Dios, nos rebelamos. Y empezamos a tratar con todo aquello que es falso, desprestigiando a las personas. ¿Y dónde queda la obra de Jesucristo? ¿Dónde queda aquel ruego, el alcance maravilloso del Señor Jesús por ti y por mí? Primera de Corintios 3:16 vuelve a repetir aquí en su palabra el significado importante de ser uno en Él. Recordándonos Pablo una vez más como en aquel lugar a ellos en Corinto. Como una pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en ustedes. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santidad. Pero aún en esos momentos, cuando pueda haber una debilidad, Dios muestra a nosotros que Él da fuerza al que no las tiene. Donde no las hay. Para que cuando cada uno vea la obra de Dios, entonces corrijamos y busquemos y permitamos que Dios guíe nuestra vida. Y en la unidad de verdad, arrepentirnos de verdad y conocer la verdad de Dios como Él quiere. ¿Es difícil? No es difícil. Tú y yo somos constructores, tú y yo somos labradores, tú y yo estamos aquí de verdad buscando algo que no esté en confusión, ni es conflictivo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios derriba toda oposición. Es más, la palabra de Dios en esta misma hora está abriendo nuestros ojos y podemos ver a través del velo. Porque la palabra de Dios también nos muestra que el enemigo está ahí y es un ladrón. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso es lo que causa la división. Yo he venido, dijo el Señor Jesús. Y usted lo sabe, es un texto que la mayoría se lo sabe de corazón, pero hay que ponerlo en práctica. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El aspecto fundamental y la tarea que cada uno de nosotros como cristianos, como líderes, como creyentes, seamos de verdad hermanos sin confusión, sin conflictos. Seamos hermanos en los que tú y yo decir somos de Cristo sirviendo a Él. Hemos llegado a creer en el autor de todas las cosas y no nada más porque se me antojó, hoy tuve la oportunidad. No, Dios ya lo había planeado para que tú y yo le busquemos y le sirvamos. Y la recompensa más grande es que el día de mañana y la tarea tú y yo que debemos de llevar a cabo es definitiva, firme. Proclamad el reino de Dios y su justicia. Unirnos de verdad. Tener la confianza que siendo servidores de Dios, instrumentos en sus manos, podamos no utilizar métodos ni reglas de hombres. Utilizar la palabra de Dios. La pauta específica para una unidad en la iglesia completa y perfecta. Y esta obra es divina. Solo es Dios, hermano. El ministerio al que Dios nos ha llamado, hermanos, cada día, en esta unidad en la iglesia, sin división, es auténtico. Y la unidad se alimenta constantemente en amor. En nuestra vida, en nuestras labores diarias, en las cosas que confrontamos cada día,
es alcanzar el fin de la palabra que Dios establece a mi vida. No la fama, no la popularidad, no el renombre personal o el aplauso humano, sino el logro del amor y la unidad de la iglesia en un mismo espíritu, en un mismo sentir. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre. Yo sé que tú y yo en esta hora hemos sido confrontados. Vamos a seguir. El día de mañana Dios lo tiene en su mano. Hablemos con aquellos que toman decisiones incorrectas. Hablemos a nuestro corazón cuando tomamos una decisión incorrecta. Y digámosle, Señor, aquí estoy para que pueda ser transformado. Así como cantábamos en el último canto en la adoración. Para entendiendo su voluntad, rendidos todo a Él, podamos ser uno en Él, en su amor. Y su amor que ha sido derramado en nuestros corazones y lo ha dado todo. Póngase de pie. Seamos como estos hombres, hermanos, en unidad, para que siendo liberados podamos enfrentar la división y podamos cerrar filas y ponamos nuestra vida en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué hay en tu corazón que Dios necesita cambiar? Que Dios tiene que tomar control. Que en Dios tiene que ser lleno todo. Para que como siervo de Dios podamos ser satisfechos y honrarlo a Él. Cierra tus ojos. El fundamento para el crecimiento y la unidad en la iglesia surge en el amor de Cristo. Y no es cualquier amor, hermano. Es el amor que de Dios es derramado en nuestros corazones. Y nosotros debemos amarnos unos a otros y entregarnos cada día para servir al Señor que nos ha amado. Si quieres y necesitas ese perdón de Cristo, dile, aquí estoy, Señor. Porque tal vez he sido causa de división sin darme cuenta. Pero quiero ser uno en ti, Padre, como es Cristo en ti. Un cuerpo, una misma mente. Para que tú, Señor, derramado en medio de nuestros corazones, venga a tierra todo aquello, Señor, que nos consideramos aún nosotros mismos dueños. Tú eres el dueño de nuestra vida, Señor. Todo, Señor, está en tus manos. Aquí está mi vida, aquí está nuestro corazón. Tu Espíritu Santo habla en nuestra vida para entender, Señor, y caminar sin rivalidad, sin celo, sin competencia, sin envidia. Que quede enfrente la realidad, Señor, que es tu palabra viva. En un mismo espíritu, en un mismo sentir. Donde tú ministras, Señor, a cada uno de nosotros. Y estamos bajo tus alas de amor, Señor, y estamos bajo tu bendición, bajo tu cobertura, bajo tu unción, Señor. Tu palabra se levante, Señor, y sea, Señor, la misma que nos guíe cada día, que abre puertas, que las cierra, que da fuerzas, que muestra cada día la gracia y el poder que proviene solo de ti, mi Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de aprender de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas a la unidad constante. Hoy, Señor, siendo diferentes,
somos uno en ti, en un mismo cuerpo, con un valor importante, Señor. Somos tus hijos. Nos has llamado a una vida plena, una vida del Espíritu y una vida eterna contigo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, lo hiciste posible por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gracias, mi Dios. Dediquemos nuestra vida al Señor día con día, hermano. Entreguémosle a Él lo que somos y no permitamos que ninguna arma forjada del enemigo venga y ponga división en medio de nosotros. Por el contrario, nos una más.